Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de plataforma de TVX con su servidora Carla Castillo. Ya estamos 27 de mayo, se nos ha ido otro mes más de este 2021 que parece que va volando. Espero que esté siendo pues un año de muchísimas cosas buenas para cada uno de nosotros, que estemos invirtiendo en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, siempre tratando de hacer las cosas correctas y de aportar un granito para mejorar nuestro entorno. Pues quiero comenzar primero con una noticia y es agradeciéndoles a todos y todas ustedes por siempre estar al pendiente de mis programas acá en plataforma los días jueves, por volver, por los que quizás me sintonizan también este día por primera vez, pero por aquellos también que estaban al pendiente, que me comentaban. Quiero comentarles pues que lastimosamente ese será mi último programa en plataforma. Ya la carga laboral realmente y los demás compromisos que uno tiene no permiten, lastimosamente, por poder dedicarle el tiempo que uno quisiera a un proyecto tan bonito como es plataforma, para poder traerles los mensajes del nivel que ustedes se merecen. Entonces, este será el último programa, el que comparto con ustedes, pero podemos seguir en contacto siempre por medio de las redes sociales. Pueden seguirme en Twitter como @carlacastillovr, B de burro, o pueden buscarme en las publicaciones de Twitter de TVX, ahí van a encontrar mi usuario, para que sigamos en contacto, sigamos interactuando, sigamos intercambiando opiniones también. Ha sido realmente un proceso de muchísimo aprendizaje. Plataforma, y lo he dicho en otros programas, Plataforma me parece que es uno de los proyectos más bonitos que tenemos, que nutre la diversidad de opiniones, que es de hecho del tema que vamos a hablar ahora. Pero el hecho de estar yo este día dándole mis posturas sin que nadie me diga qué es lo que tengo que decir, sin que nadie me censure, y que tengamos la capacidad de un mismo programa, como es Plataforma, cada día de la semana tener a un panelista distinto con diferentes puntos de vista. Eso es extremadamente valioso. Y los invito a que podamos continuar aportando, contribuyendo y promoviendo estas plataformas, de las cuales nos quedan pocas acá en El Salvador. De hecho, creo que de las pocas en su naturaleza, donde podemos estar un día una persona que tiene una opinión y al día siguiente una panelista o un panelista hablando del mismo tema con una postura encontrada. Sigamos apostándole a estos espacios. Yo le agradezco muchísimo a todo el equipo de plataforma de TVX por haberme abierto las puertas a este programa. Era mi primera experiencia en la pantalla chica, mi primera experiencia también por medio de interactuar con audiencia en plataformas digitales, en YouTube. Así que les agradezco muchísimo por haberme dado esta oportunidad. Me llevo muchísimo aprendizaje. Creo que la audiencia de plataforma es una audiencia exigente, una audiencia crítica, que me retaba cada vez a preparar con contenido, argumentar, y ustedes mismos exigían esta calidad en los programas. Ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje. Seguimos viéndonos en redes o en otros espacios, quién sabe. Así que por ahora pues dejo esta puerta, esta oportunidad tan bonita, agradeciéndoles a todos ustedes por haber sido parte de esto. Y bueno, ahora en este último programa que voy a tener la oportunidad de dirigirme a ustedes acá en plataforma, quería aprovechar para hablar justamente de esto que ya di un poco la antesala, y es sobre valorar la diversidad de opinión, que eso es algo que pues plataformas como estos lo permiten, pero al mismo tiempo también están siendo espacios escasos, y que las personas que a veces nos atrevemos a tomar una postura concreta, en ocasiones pues recibimos hasta insultos, recibimos agresiones. Su servidor en algunas ocasiones ha recibido insultos feos o hasta amenazas a veces en redes sociales. Y quería aprovechar esta oportunidad, no irme de este espacio sin decirles, tenemos la responsabilidad de promover y de proteger la pluralidad de opiniones en nuestro país. Ese es un valor básico de la democracia. Esta democracia que no es perfecta, esta democracia que tenemos que realmente cambiar porque sea una democracia al servicio de las mayorías.
pero que tenemos que seguir construyendo. Y un principio básico de este sistema tan bonito que tenemos es la diversidad de opiniones, la libertad de expresión, el derecho a disentir, que son de los temas que vamos a hablar el día de ahora, un poquito más a profundidad. Estamos en un contexto donde toda esta era de digitalización realmente nos vuelve, yo creería, a veces digitaliza hasta nuestras emociones, nos vuelve demasiado reactivos. Estamos en una era donde es muy fácil manipular las opiniones, manipular la opinión pública en general, manipular plataformas enteras de redes sociales para poder controlar mensajes. Y al mismo tiempo, sin darnos cuenta, nosotros y nosotras también estamos cayendo y estamos siendo víctimas de estas manipulaciones masivas en la era digital, que están pasando alrededor del mundo y que probablemente solo se van a continuar agudizando en los próximos años. Y es cuando nosotros y nosotras como ciudadanos tenemos que estar atentos de que esto pase, de que esto no pase. Y tenemos que estar atentos de comenzar a generar más mecanismos de contraloría para evitar que se abuse de toda esta manipulación y de que se quiera atacar a todo aquel que que quiera ejercer su derecho a disentir y el derecho a la libertad de expresión. Es nuestra responsabilidad continuar promoviendo esto. La pluralidad de opiniones al final lo que hace es nutrirnos como sociedad. Imagínense una sociedad donde todos pensáramos exactamente iguales, donde no hay diversidad, donde no hay pluralismo. Fuera una sociedad plana, yo solo me la imagino como una sociedad gris. Es importante y es parte de la naturaleza del ser humano el que seamos distintos, el que opinemos distinto, el que sintamos distinto. Entonces no es correcto tratarnos de encasillar a todos bajo un mismo discurso y que aquel que se atreva a disentir o a opinar, principalmente contra el poder, entonces se le tacha. Y a veces se agrede y se trata de intimidar. Y tenemos que estar muy atentos a que estas alertas que ya se están dando y que se han venido dando durante décadas en nuestro país, de atentar contra aquellos, contra la libertad de expresión, de atentar contra la prensa, contra el periodismo de investigación, se ha dado históricamente en nuestro país, porque por ejemplo el periodismo de investigación principalmente son aquellos que han traído a la luz grandes casos de corrupción. Y por medio de estas investigaciones que se han realizado, vemos, por ejemplo, personas prófugas como Mauricio Funes, por ejemplo, u otros casos que se han abierto de investigaciones y que se han encontrado culpables o que se sigue en el proceso por esas investigaciones periodísticas que se realizan. Por tanto, históricamente, siempre se ha tratado de plantear al periodismo como un enemigo, porque el periodismo, y específicamente el periodismo de investigación, nos mantiene alertas, nos nutre con conocimiento, nos ayuda a identificar cuáles son estos actos de corrupción en los que están en el poder han estado participando y pueden seguir participando. Por eso es importante que cuestionemos nuestra postura al respecto. ¿Por qué es que quieren que los asumamos como enemigos? Porque entonces invalidan al mensajero y así invalidan al mensaje. Entonces, cuando quieran poner sobre la mesa otro acto de corrupción, entonces ya vamos a desconfiar, porque entonces ya no confiamos en los medios. Tenemos que estar muy atentos de qué tanto nosotros o nosotras estamos cayendo en estas estrategias que se han tratado de implementar por años. Como les digo, no es algo reciente y no es algo que se da exclusivamente en El Salvador, sino que es algo que se da a nivel mundial y en toda Latinoamérica también, en nuestros países vecinos. El día de ahora quería comentarles también, siempre en línea sobre esto, sobre la libertad de expresión, nuestro derecho a disentir, que la libertad de expresión está incluida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, dice en su artículo 19 que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. También dice que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Si nos quedamos hasta acá, antes de continuar leyendo,
Este artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas, que está englobado en el derecho internacional, que está también en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, expresa entonces que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Y también entonces dice que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Y estas dos libertades se están viendo atentadas actualmente en nuestro país. Y las redes sociales se prestan muchísimo a eso, a que personas que ejerzan su derecho a disentir, su derecho a la crítica, su derecho a la libertad de expresión, entonces son masivamente atacadas. Ha pasado con periodistas, con defensores y defensoras de derechos humanos, con también ciudadanas independientes. Y entonces se da el riesgo de que nuestro sistema de justicia también sea instrumentalizado para intimidar, para amedrentar a estas personas que están tratando de ejercer una postura crítica, una postura que no necesariamente va en línea con la postura oficial de quienes tienen el poder. Para seguir leyendo, entonces menciona este artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de frontera, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. También menciona de hecho que hay algunas limitantes que tienen que ser necesarias. No se trata solamente de decir yo voy a ejercer mi derecho a la libertad de expresión y entonces voy a comenzar a agredir a los demás y entonces voy a comenzar a difamar a los demás y entonces voy a insultarte, voy a amenazarte, que es lo que se está viendo también hoy en redes sociales. No. Tener libertad de expresión llega o se detiene en el momento en el que queremos comenzar a agredir o a difamar a otras personas. Menciona entonces en ese mismo artículo, dice que por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, que es lo que les mencionaba, y a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Es decir, no podemos solamente tomar una plataforma digital y comenzar a difundir mensajes que puedan al final atentar contra la moral pública o atentar contra el orden público, comenzar a generar un ambiente hostil a nivel público. Es necesario también que existan límites y este punto a mí solo se me viene a la mente cómo algunos funcionarios utilizan sus plataformas abiertamente para denigrar, abiertamente para infundir terror, infundir temor. No puede ser de esta manera. Hay límites a estas libertades, a esta libertad de expresión. Y estos límites están garantizados en el derecho internacional, en este que les estoy leyendo el día de ahora, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y también en la Carta de Naciones Unidas en su artículo 19. Y eso era un poco del mensaje que creo que era importante para mí poder hablarlo. Sé que probablemente no sea un tema como de mucha atracción para muchos escucharlo, precisamente por toda esta atmósfera de intolerancia que se está percibiendo. Pero yo antes quiero recordarles esto. Somos seres humanos, somos hermanos, salvadoreños y salvadoreñas. Vivimos en el mismo país. Ustedes que me escuchan y yo que los leo cuando dejan sus comentarios o que estamos interactuando, venimos al final de crecer de estas mismas comunidades, de vivir la realidad. Nuestra familia vive en nuestras mismas realidades. Y así muchísimas de estas personas, defensoras de derechos humanos, hasta periodistas a veces, son personas como nosotros que están ahí ejerciendo sus derechos. Y tenemos, por tanto, que promover toda esta solidaridad, tolerancia y acuerparnos entre nosotros. Tenemos que tener empatía entre nosotros, que a veces se nos va entre tanta reacción política que tenemos, entre tanta efervescencia que hay mediática, se nos olvida que aquel al que podemos agredir,
aquel al que podemos atacar, pues al final es un ser humano como nosotros, con familia, con deseos y con miedos también. Y perdemos quizás ese sentido de humanidad, porque entonces solo comenzamos a digitalizar todo, como lo mencioné al inicio, y nos vamos y agredimos y atacamos sin pensar en las consecuencias que esto podría tener. Estos no son actos correctos y es necesario que pues eso es un llamado para todos, para mí también, que comencemos a cuestionar todas aquellas acciones que los otros ejercen o que a veces hasta nosotros mismos ejercemos en esta línea. Y con este mismo programa pues quería comentarles también que esta semana se dio el caso también de la abogada Berta María de León, que ella fue citada por la Fiscalía y le comentaron que tenía 3 procesos abiertos en su contra, que se utilizan estas instituciones, la Fiscalía, el riesgo de esto, todavía se tiene que ver cómo van a evolucionar las cosas, pero el riesgo de estos procesos penales es que pueda instrumentalizarse el sistema de justicia para intimidar a aquellos que tienen una postura crítica. Y no es necesario estar de acuerdo necesariamente con las posturas de Berta, si están a favor o si están en contra de esta abogada, pero es necesario que le pongamos atención qué puede significar esto. ¿Será realmente que es una forma de querer intimidar a aquellos que mantienen una postura crítica? Tenemos que ponerle cuidado a que esto no sea la antesala a que en nuestro país puedan darse capítulos de persecución política, que lo vemos en la región, en Nicaragua, por ejemplo, hasta en México pasa. Tenemos que cuidar lo que tenemos como país, los valores de esta democracia que todavía nos nutre, y ponerle atención a estos casos. ¿Cuál es el motivo real que hay detrás de esto? Y más que solo, en este caso, intimidar a esta abogada, también lo que representa, el mensaje que quieren enviar en general a la población, de decir a aquel que se atreva a disentir, entonces a aquel, nosotros tenemos el control incluso de la propia Fiscalía y de las instituciones para poder abrir procesos sin seguir garantías procedimentales. Y es ahí donde también tenemos que exigir que si estos procesos se abren, entonces también que existan garantías procedimentales para evitar entonces estas persecuciones políticas. Son derechos a los que todos y todas pues tenemos, valga la redundancia, el derecho de acceder, y que los demás deberíamos de defender que los otros también tengan acceso. Entonces esto era un poquito del mensaje que quería traer en este último programa que voy a estar con ustedes. Como les digo, no quería dejar ir esta bonita oportunidad que es Plataforma de dirigirme a ustedes algunos minutos en este día para poder hablar de estos temas, que probablemente no sean los temas más atractivos, probablemente pocos se atreven, dado el contexto, a decirlo abiertamente. Pero creo que es importante decir esto. Hay quienes consideramos que la libertad de expresión sí está en peligro en nuestro país y que por tanto hay que continuar defendiéndola. Y hay que continuar promoviendo espacios como estos donde podemos traer nuestras opiniones, donde podemos disentir, donde podemos poner en práctica esta dinámica de yo les doy mi opinión, ustedes me dan su opinión, siempre en el marco del debido respeto. Sigamos promoviendo estos espacios, sigamos cuestionando qué rol estamos jugando en todo esto y siempre tomemos un rol propositivo, un rol activo en la defensa de cada uno de nuestros derechos. Muchísimas gracias entonces por haber sido parte de este proceso de Plataforma con su servidora. Ha sido un gusto y nos seguimos encontrando en otros espacios.